Magia y caos. Segunda temporada, capítulo 13. Oblivion rugió mientras se abalanzaba contra ellos, su cuerpo envuelto en una aura oscura con múltiples rayos crepitando a su alrededor. Con cada uno de sus pasos, la torre temblaba violentamente, como si estuviera ocurriendo un terremoto. Uno de sus rayos cayó con una fuerza devastadora justo frente a Ben y Charmcaster, la energía chisporroteando con una intensidad cegadora. «Relax Vorta», exclamó Charmcaster, alzando ambas manos. Una pared mágica de energía reflejante surgió frente a ellos en el último segundo. El rayo de Oblivion impactó contra la barrera y, como si fuera un espejo, se desvió de inmediato en su dirección. El destello del impacto iluminó la habitación cuando el rayo golpeó de lleno a Oblivion. La explosión sacudió el lugar, lanzando chispas y escombros en todas direcciones, pero antes de que el humo se disipara, un sonido metálico resonó en la habitación. «TCH, interesante», murmuró Oblivion con voz sombría. Con un simple movimiento de su mano, presionó un botón en su armadura. En un instante, un campo de fuerza oscura envolvió su cuerpo, disipando los restos de la energía reflejada antes de que pudiera dañarlo más. El aura oscura a su alrededor se intensificó. Su risa resonó, profunda y escalofriante. «No está mal, pero, van a necesitar mucho más que eso». Armodrillo flexionó sus piernas y saltó con una fuerza descomunal, elevándose varios metros en el aire. Sus brazos se transformaron en taladros de alta potencia, girando a una velocidad impresionante mientras una energía láser los recubría. «Muy bien, Kirego». Su voz distorsionada por la transformación sonó grave y desafiante. «Prepárate». Oblivion no se movió. En su lugar, alzó una mano y un portal oscuro se abrió frente a él. Desde su interior, emergió una espada de energía del mismo color y material que su armadura. El choque fue instantáneo. Los taladros de Armodrillo impactaron contra la espada de Oblivion, desatando un torrente de chispas que iluminaron la habitación. El suelo retumbó con la presión de ambos ataques, y las paredes cercanas crujieron bajo la fuerza del impacto. Oblivion empujó con fuerza, manteniendo la presión contra los taladros de Armodrillo. Pero en su concentración por enfrentar a Ben, no notó el movimiento de Charmcaster. «Veis tal furia», gritó la hechicera, invocando un torrente mágico que se formó rápidamente entre sus manos. La energía se disparó como una explosión de poder arcano, impactando de lleno en el Kirega. La onda mágica lo lanzó hacia atrás con tal fuerza que atravesó una de las murallas de la torre y cayó 5 pisos más abajo, destrozando todo a su paso. Charmcaster se cruzó de brazos y miró a Ben con una sonrisa burlona. «Como lo supuse, igual de confiado que tú». Ben. Armodrillo giró la cabeza hacia ella, su voz distorsionada por la transformación sonó más profunda de lo normal. «Ese tipo no se parece en nada a mí, yo no soy tan confiado». Charmcaster alzó una ceja y sonrió con picardía. «Ajá, claro, dime, ¿cuántas veces hemos estado al borde de la muerte porque decidiste pelear sin un plan?» Ben desvió la mirada por un momento antes de volver a verla. «Eso es completamente diferente». «¿Cómo por qué? Porque esta vez es distinto», «Ajá», exclamó Charmcaster, con burla. «Dices eso en cada pelea. ¿Sabes lo que tienen en común todos tus enemigos?» Ben suspiró, sabiendo que se venía otro reclamo, que todos son tipos con armaduras raras, nombres extraños y habilidades absurdas. ¿Por qué nunca te enfrentas a alguien normal? No sé, un ladrón de bancos, un tipo con un bate, algo más sencillo». Ben alzó las manos con una expresión de falsa inocencia. «Oye, no es como si yo escogiera a mis enemigos». Charmcaster lo miró fijamente antes de suspirar y negar con la cabeza. «Deberías empezar a hacerlo». Mientras Ben y Charmcaster descendían hacia el cráter donde yacía Oblivion, un estruendo ensordecedor retumbó en el aire. Un gigantesco rayo de energía oscura se precipitó desde el cielo, cayendo a una velocidad aterradora directo hacia ellos. «Maldición», exclamó Ben, preparándose para esquivar, pero antes de que el impacto se concretara, Charmcaster extendió una mano y recitó rápidamente un conjuro. Zelkor Miratan. Una barrera reflectante se materializó frente a ellos, desviando el rayo y redirigiéndolo contra su propio invocador. La explosión de energía oscura retumbó en el cráter, levantando una nube de polvo y escombros. La hechicera exhaló con fuerza y miró a Ben. «Dime que tienes alguna idea para derrotarlo». Antes de que Ben pudiera responder, la voz de la torre resonó en sus comunicadores. «Atención, la estructura del edificio ha sufrido daños críticos. La estabilidad del soporte central está comprometida. Si la batalla continúa en esta zona, el colapso total de la torre es inminente». Ben frunció el ceño. «Eso no es una buena noticia». Su mirada se endureció y activó su canal de comunicación. «¿Y mis hijas?» «Estado de las menores, estables. Se encuentran en el sector protegido de la torre. Sin embargo, el deterioro estructural podría afectar su seguridad si la batalla sigue intensificándose». Ben apretó los dientes, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación.
Oblivion no solo representaba una amenaza para el y Charmcaster, sino para su familia y todo lo que estaba en la torre antes de que pudiera procesarlo. La torre continuó brindando información, actualización de datos, análisis del traje de Oblivion en un 97% completado. Un holograma se proyectó en sus visores, mostrando un modelo tridimensional del traje del Kirek con varios puntos resaltados en rojo, puntos débiles identificados, sobrecarga energética en los nodos de poder distribuidos en la espalda y los antebrazos, vulnerabilidad detectada en el sistema de regulación térmica ubicado en el torso, estructura reforzada, pero con limitaciones en su capacidad de disipación de daño sostenido. Traducción: podemos romperlo si lo golpeamos lo suficiente en los lugares correctos, dijo Ben con una leve sonrisa. La torre continuó, base de datos actualizada, raza Kiren, seres biomecánicos con una conexión innata a la energía oscura, capaces de absorber y redirigir energía, pero dependientes de su armadura para mantener estabilidad estructural en dimensiones ajenas a la suya. Sin la armadura, su resistencia física se reduce significativamente. Charmcaster chasqueó la lengua, lo que significa que si lo sacamos de su traje, estará acabado antes de que pudieran planear algo más. Un chillido eléctrico llenó el aire desde la nube de polvo y escombros, un enjambre de rayos oscuros emergió en todas direcciones, desatando una lluvia de destrucción. Los ataques de Oblivion caían como meteoritos, impactando en la torre y el suelo, dejando cráteres humeantes a su paso. Ben y Charmcaster se movieron rápidamente, esquivando las descargas que amenazaban con alcanzarlos. Lo tengo, exclamó Ben. Si podemos romper los nodos de poder y forzar su armadura a desestabilizarse, podríamos separarlo de su traje y entonces lo aplastamos, completó Charmcaster, con una sonrisa desafiante. Ambos se miraron por un segundo, asintiendo al mismo tiempo. El plan estaba listo. Ahora solo tenían que ejecutarlo. Ambos descendieron hasta el fondo del cráter, el aire aún cargado con la electricidad residual de los ataques previos. Sin embargo, cuando sus pies tocaron el suelo, no había señales de Oblivion. Ben y Charmcaster se miraron por un momento, con la misma pregunta en sus mentes. ¿Dónde demonios está este tipo?, murmuró Ben, su voz aún distorsionada por la transformación en armodrillo. El silencio se rompió con una serie de risas bajas, inquietantes, como si la propia oscuridad se burlara de ellos. Dejaré vivir a uno. La voz de Oblivion resonó en todas direcciones, distorsionada, imposible de localizar, tal y como se los prometí. Simplemente porque tienen hijos. Yo no soy un malnacido que va a dejar a 3 almas inocentes sin sus padres. Ben y Charmcaster se tensaron, listos para cualquier movimiento, pero no significa que se los dejaré fácil. Yo soy más que un verdugo. La voz de Oblivion se volvió más fría, casi solemne, porque yo sé que eso es lo que piensan todas las versiones de ustedes dos a través del multiverso. Charmcaster apretó los puños, su paciencia agotándose rápidamente. ¿De qué demonios hablas? Aunque se los explicara, ustedes dos jamás lo entenderían. Ben escupió al suelo con desprecio. Claro, el típico discurso del villano misterioso. Ya cállate y pelea. Pero Oblivion continuó como si no lo hubiera escuchado. Así que yo no decidiré aquí a quién asesinaré. El primero que muera será por su propio error. Y cuando uno de ustedes caiga, me largaré. Charmcaster dio un paso al frente, su tono cargado de enojo. ¿Cuál es tu problema? Desde que llegaste, solo has dicho que nos quieres muertos. Su magia empezó a emanar de sus manos, iluminando con un resplandor púrpura el suelo del cráter. Nosotros ni siquiera te conocemos, ni te hemos hecho nada. Déjame adivinar. ¿Eres algún otro de sus villanos que viene a cobrar venganza? Giró la cabeza hacia Ben con una sonrisa sarcástica, porque si es así, que sepas que todos los enemigos que hemos tenido están en la tumba. Volvió a mirar al vacío que los rodeaba y levantó la voz, con un tono desafiante, así que muéstrate de una vez, para que los acompañes en el barrio de los acostados. Un silencio se extendió por unos segundos, hasta que la voz de Oblivion volvió a sonar, sin emoción alguna. Yo no soy uno más del montón. Ben soltó una risa burlona. Sí, claro, porque todos dicen eso antes de terminar hechos polvo. Oblivion ignoró su comentario y siguió hablando, su tono ahora con un dejo de impaciencia. Además, aunque les explicara por qué los quiero muertos, igualmente se opondrían. No es como si fueran a dejarme el camino libre para asesinarlos y largarme como si nada. Ben cruzó los brazos, soltando un suspiro exagerado. ¿Sabes qué? Me aburres. Desvió la mirada hacia Charmcaster, y alzó un hombro. Este tipo suena como esos tipos que se creen profundos, pero en realidad no dicen nada. Entonces, con un tono burlón, Ben elevó la voz, muéstrate, cobarde. ¿De qué te estás escondiendo? Si dices que has matado tantas versiones de nosotros en el multiverso, ¿por qué no nos enfrentas? Sonrió con arrogancia antes de soltar su último golpe verbal. ¿O qué?
Tus cojones te los quitaron cuando te pusiste esa armadura. El aire se volvió más denso. Cargado de una energía oscura que vibraba con furia, la temperatura descendió abruptamente. Algo estaba a punto de suceder. El cráter se estremeció cuando una presencia oscura comenzó a tomar forma entre la bruma. La risa de Oblivion se desvaneció, dando paso a una energía sofocante que envolvió la zona como una tormenta a punto de estallar. Tu sentido del humor no te salvará, chico. Su voz, antes distorsionada y burlona, ahora sonaba más seria, más pesada. La torre, que monitoreaba cada fluctuación de poder, habló de inmediato. Advertencia, poder del individuo en aumento. Posibilidades de victoria 32% y en descenso. Ben frunció el ceño al escuchar eso, pero no perdió la compostura. Tenemos que mantener esta pelea aquí en la torre. No podemos dejar que llegue a los civiles. Oblivion, que se preparaba para un nuevo ataque, detuvo su movimiento por un instante. Algo en su postura cambió. Ya no parecía tan ansioso por la batalla. Por primera vez en toda la pelea, su voz perdió el tono de arrogancia y se volvió neutra, directa. ¿Eso crees que me interesa, Charmcaster? Entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Qué estás tratando de decir? Oblivion avanzó unos pasos, saliendo de las sombras. Su mirada brillaba con un fulgor extraño, como si estuviera evaluándolos desde una nueva perspectiva. Mis intenciones nunca han sido poner a los civiles en peligro. Mi pelea es solo con ustedes dos. Ben y Charmcaster se miraron por un momento. Esto no tenía sentido. Si Oblivion era realmente un asesino del multiverso, si había estado cazándolos sin descanso, ¿por qué habría de preocuparse por los inocentes? No me interesa arrasar con este mundo. No vine a destruir su ciudad. Oblivion giró lentamente la cabeza hacia Ben. No soy un monstruo sin propósito. El eco de su voz resonó en la torre. Lo que hago, lo hago porque es necesario. El ambiente se tensó aún más. Esta vez, no era solo la energía de Oblivion lo que lo hacía intimidante. Era la forma en que hablaba, con una certeza que casi resultaba inquietante. Ben apretó los puños. Entonces dime algo, genio. Si no eres un monstruo, ¿qué se supone que eres? Oblivion no respondió de inmediato. Solo los observó. El viento sopló con fuerza en la cima de la torre, sacudiendo los escombros y cenizas de la pelea. Finalmente, Oblivion susurró, el único que puede salvarlos de ustedes mismos. La temperatura bajó de golpe, y en ese instante, la batalla volvió a comenzar. Oblivion se movió como un rayo negro en la oscuridad sin previo aviso. Su puño blindado se estrelló con brutalidad contra Charmcaster, impactándola con una fuerza monstruosa. El golpe la levantó del suelo, haciéndola escupir sangre en el aire antes de caer con violencia, deslizándose varios metros sobre la dura superficie del cráter. Hope, gritó Ben con la voz distorsionada por su forma de almohadrillo, corriendo hacia ella. Se agachó de inmediato, mirándola con preocupación. ¿Estás bien, Charmcaster? Se llevó la mano a la boca, limpiando la sangre con el dorso mientras jadeaba por el dolor. Luego, lo miró con una expresión mordaz. Oh, sí. Me encanta cuando me lanzan al suelo y me sacan el aire con un solo golpe. Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no crees? Ben apretó la mandíbula al escuchar su tono sarcástico, pero en su interior, la preocupación se transformó en algo más oscuro, algo mucho más peligroso. Se puso de pie lentamente, girándose hacia Oblivion, que permanecía imponente a unos metros de distancia. Los taladros de almohadrillo comenzaron a girar, pero esta vez, no eran solo armas, eran el rugido de un volcán a punto de hacer erupción. Maldito, murmuró Ben, con un tono tan profundo que parecía resonar en el metal de su armadura. Entonces, explotó. Ben se lanzó como una bala, impulsado por la furia. Su primer golpe destrozó el suelo cuando Oblivion apenas logró esquivarlo, pero Ben no se detuvo. Un segundo golpe fue directo a su pecho, y aunque la armadura de Oblivion absorbió parte del impacto, la fuerza bruta lo hizo retroceder con violencia. El cielo se iluminó cuando Oblivion contraatacó, disparando ráfagas de energía oscura que explotaron alrededor de Ben. Pero Armadillo no retrocedió. Ben atravesó el fuego, girando en el aire y lanzando una patada que hizo que Oblivion se estrellara contra una de las paredes destruidas de la torre. Sin darle tiempo de reaccionar, Ben corrió a toda velocidad, usando la potencia de sus piernas blindadas para aplastar el torso de Oblivion contra la piedra. El villano gruñó, levantando una mano para generar una explosión de energía oscura. Pero Ben ya estaba un paso adelante. Con su brazo derecho convertido en un taladro al máximo de velocidad, perforó la defensa de Oblivion, haciendo saltar chispas y pedazos de su armadura. Por primera vez en toda la pelea, Oblivion sintió verdadero dolor. Ben no dejó de atacar. Levantó a Oblivion por el cuello con una sola mano, y con la otra, lanzó un golpe brutal a su abdomen. Luego otro,
y otro. Cada impacto sonaba como un cañonazo, con la armadura de Oblivion crujiendo por la presión. Los ojos de Ben brillaban con rabia pura. Voy a romper cada maldito hueso que tengas. Con un grito de furia, lo lanzó al aire. Saltó detrás de él y giró su cuerpo en un movimiento imposible, estrellándolo contra el suelo con tal fuerza que la torre entera tembló. El cráter se hundió aún más. El polvo cubrió todo el campo de batalla por un momento. Solo se escuchó la respiración pesada de Ben y luego entre los escombros, una silueta se movió. Oblivion seguía en pie maltrecho, dañado, pero vivo. La batalla estaba lejos de terminar. Oblivion se incorporó lentamente entre los escombros, su armadura chisporroteando por los daños recibidos. Su respiración era pesada, ronca, pero no había enojo en su tono, había emoción. ¿Eso es todo?, murmuró con una sonrisa oscura, girando su cuello hasta que un crujido metálico resonó en el aire. Te demostraré por qué he destruido cada una de tus malditas versiones en el multiverso. Su mano se cerró en un puño, y una aura negra y carmesí comenzó a emanar de su cuerpo. El aire se volvió denso, cargado de electricidad, y la torre misma pareció estremecerse con su presencia. Esto termina aquí, Tennyson. Su silueta parpadeó y, en un instante, ya estaba frente a Ben. Terminemos esto rápido e indoloro para ti sin previo aviso. Su puño blindado se estrelló contra el rostro de Armudrillo con una fuerza descomunal. La onda de choque que generó fue tan poderosa que el suelo debajo de ellos se partió en 1000 pedazos. Ben salió disparado, atravesando varias estructuras de la torre antes de caer pesadamente sobre un montón de escombros. Oblivion bajó el puño, observando su propia armadura agrietada con una sonrisa torcida. Admito que estoy sorprendido. Empezó a caminar lentamente hacia Ben, con pasos pesados que resonaban en la devastada arena de batalla. De todas tus versiones que he enfrentado, tú eres el único que ha logrado dañarme de esta forma. Se detuvo un momento, observando su reflejo en un pedazo de metal retorcido en el suelo. La grieta en su armadura era evidente, una herida que nadie antes había podido dejarle, pero no te equivoques. No eres el primero en ponerme en aprietos. Alzó la mirada hacia Ben, que ya se estaba reincorporando, su cuerpo aún emanando el brillo del Omnitrix. Aunque debo admitir que eso lo hace más divertido y emocionante. El aire alrededor de Oblivion vibró con una energía oscura. Se notaba su emoción, su deseo de seguir peleando, de llevar este combate al límite. Pero escucha bien, Tennyson, llévate esto a la tumba. Levantó una mano y, con un chasquido de sus dedos, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, mostrando breves destellos de otras realidades. El multiverso sí existe, y hay muchas versiones tuyas en él. Los destellos mostraban breves imágenes de otros Ben 10 en distintas situaciones, algunos victoriosos, otros cayendo ante enemigos desconocidos. Y no solo eso, hay otros héroes en dimensiones que ni siquiera puedes imaginar. Los destellos mostraron siluetas de figuras imponentes, algunos con armaduras, otros envueltos en magia, otros con tecnología avanzada. Todos eran campeones de sus propias realidades. Lástima que no vivirás para conocerlos. Bajó la mano, dejando que las visiones desaparecieran en el aire. Su mirada se fijó nuevamente en Ben, pero antes de matarte, quiero que sepas algo. Sus ojos brillaron con un fulgor carmesí mientras su voz resonaba con una seriedad absoluta. Tienes mi respeto, Tennyson. Y con eso, Oblivion flexionó los dedos, dejando que su energía se concentrara en su cuerpo, preparándose para el próximo ataque. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Ben presionó el Omnitrix en su pecho. La esfera de luz verde que emergió de él inundó cada rincón del campo de batalla, reflejándose en los escombros y en la reluciente armadura de Oblivion. La energía crepitaba en el aire, haciendo que la atmósfera se volviera pesada y opresiva. Oblivion observó sin inmutarse, con los brazos cruzados y una sonrisa confiada en su rostro. Cambia todo lo que quieras. Su voz resonó con una mezcla de burla y certeza. Conozco cada uno de tus alienígenas, Tennyson. No ha habido uno solo que me sorprenda. Pero entonces, cuando la luz verde comenzó a disiparse, su expresión cambió. La figura que emergió de la transformación no era un alienígena cualquiera, era un ser humanoide envuelto en un traje completamente negro y metálico, con dos líneas del mismo material recorriendo su espalda y fusionándose en su pecho, formando un patrón que resaltaba la presencia del Omnitrix en el centro. Pero lo que más llamaba la atención no era solo su diseño, sino la energía que emanaba de su cuerpo. Un resplandor de color violeta oscuro vibraba a su alrededor. Una aura densa y amenazante. No era simple energía, era antimateria. La oscuridad misma parecía obedecerle, envolviéndolo como una segunda piel, fluctuando a su alrededor en forma de ráfagas sombrías. Su mera presencia distorsionaba la luz a su alrededor, como si la realidad misma se resistiera a su existencia. Oblivion entrecerró los ojos. Interesante,
Ben, ahora en su nueva forma, inclinó ligeramente la cabeza. Su voz, distorsionada por la transformación, sonó más profunda y resonante, con un eco etéreo que vibraba en el aire. ¿Conoce a uno de mis alienígenas más poderosos? Y mi favorito. El ambiente se tensó al instante. Ambos se quedaron quietos por un breve momento, como si la misma realidad contuviera el aliento. Luego, sin previo aviso, la batalla estalló. El aire se volvió denso, la energía crepitaba entre ellos, el suelo se resquebrajaba bajo la presión de sus presencias. La luz parpadeaba erráticamente en la destrozada torre, como si la propia estructura temiera lo que estaba a punto de ocurrir. Oblivion se inclinó ligeramente hacia adelante, flexionando los dedos con ansias de destrozar a su oponente. Su armadura brillaba con destellos de electricidad oscura, y su presencia, aunque silenciosa, gritaba una sola cosa: violencia absoluta. Ben, en su nueva forma, permanecía inmóvil, su aura de antimateria vibrando con una intensidad que hacía que el aire se distorsionara a su alrededor. Cada pequeño movimiento dejaba un leve rastro de partículas oscuras flotando en el ambiente. Ambos sabían que esto no era una simple pelea, era una guerra entre monstruos. Primer impacto sin previo aviso. Oblivion desapareció en un destello oscuro. Ben apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un puño reforzado con energía impactara contra su rostro con la fuerza de un meteoro, lanzándolo contra una pared de la torre, la cual explotó en una nube de polvo y escombros. Oblivion no se detuvo, cruzó la distancia en una fracción de segundo y estrelló su rodilla contra el torso de Ben, creando una onda de choque que sacudió el suelo bajo ellos. Ben gruñó, pero usó el impulso del golpe para girar en el aire y contraatacar con un devastador codazo cargado de antimateria. El impacto fue brutal. Oblivion fue lanzado hacia atrás, su armadura crujió mientras su cuerpo atravesaba varias columnas de la torre, dejando un rastro de destrucción a su paso, pero antes de que tocara el suelo, ya se había recuperado. Oblivion giró en el aire, impulsándose con un destello de energía oscura, y aterrizó con una acrobacia perfecta, deslizándose hacia atrás hasta frenar en seco. Admito que eso me dolió. Su voz resonó con una mezcla de diversión y amenaza. Pero dime, Tennyson, ¿acaso crees que solo porque manejas antimateria podrás vencerme? Ben levantó la mirada. No, pero sí sé que hará que duela más. Y en un abrir y cerrar de ojos, volvió a atacar. Una batalla fuera de proporciones. El suelo tembló con cada impacto. Ben desapareció en un destello de antimateria y apareció justo frente a Oblivion, descargando una brutal ráfaga de golpes que distorsionaban el aire a su alrededor. Cada puñetazo no solo era un golpe físico, sino que la antimateria misma erosionaba la armadura de Oblivion con cada contacto. Pero Oblivion no se quedaba atrás, desvió los ataques con precisión quirúrgica, bloqueando algunos con sus antebrazos, contrarrestando con explosiones de energía oscura que hacían retumbar la estructura de la torre. En un momento de descuido, Oblivion atrapó el brazo de Ben, lo giró y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que se formó un cráter bajo él, pero antes de que pudiera rematarlo, Ben envolvió su cuerpo en antimateria y generó una onda de repulsión que hizo que Oblivion saliera despedido por los aires. Ben no perdió el tiempo, se impulsó con una explosión de energía y lo persiguió, alcanzándolo en pleno vuelo. Ambos chocaron en el aire con una fuerza que rompió el sonido, y continuaron la batalla en un torbellino de golpes, patadas y colisiones devastadoras que iluminaban el cielo como relámpagos oscuros. El dominio de la antimateria. Oblivion intentó teletransportarse nuevamente para tomar ventaja, pero Ben extendió una mano y suprimió la distorsión con un campo de antimateria, anulando su escape. No, esta vez Ben lo tomó por el cuello y lo azotó contra el suelo desde una altura absurda. La explosión del impacto hizo que la torre se tambaleara, y una onda de energía arrasó con los alrededores, destruyendo lo que quedaba de la estructura. Oblivion se levantó lentamente, con su armadura mostrando signos de daño real. Por primera vez se tocó el costado, notando cómo su traje había sido corroído parcialmente por la antimateria. He peleado contra muchos de tus yos, pero este sí que es interesante. Escupió un poco de sangre y sonrió. Empiezo a pensar que podría morir aquí. Ben, aún envuelto en su aura oscura, dio un paso adelante. Su voz sonaba más grave, más densa, como si su transformación estuviera alterando algo en su interior. Entonces, démonos un buen espectáculo. Y con eso, ambos volvieron a lanzarse el uno contra el otro. La destrucción absoluta, golpe tras golpe. Cada impacto se sentía como una colisión entre planetas. Las explosiones de antimateria y energía oscura creaban destellos violentos en el cielo, iluminando la noche con un espectáculo de poder descomunal. Las ruinas de la torre temblaban con cada choque, cada colisión, cada embestida.
embestida Ben usó su antimateria para generar ráfagas cortantes. Oblivion respondió con estallidos de energía que desintegraban el suelo. La pelea no tenía un ganador claro, era un duelo de titanes, una guerra entre monstruos y ninguno de los dos tenía intención de ceder. El último ataque Ben retrocedió unos pasos, su energía crepitando a su alrededor, sus ojos brillando con un resplandor violeta. Voy a terminar con esto. Oblivion sonrió, levantando su espada oscura. Entonces hazlo. Ambos se prepararon para el golpe final. La torre, los escombros, el mundo mismo parecía detenerse por un instante. Entonces, ambos se lanzaron al mismo tiempo, dos fuerzas imparables colisionando en un solo momento. El impacto fue tan brutal, que la escena quedó completamente en blanco. El vacío entre realidades cuando los puños de Ben y Oblivion colisionaron. La energía liberada no solo fue destructiva, fue una anomalía en el tejido del universo. La antimateria de Ben y la energía oscura de Oblivion no eran simplemente opuestas, sino que existían en planos de existencia diferentes. La antimateria es la contraparte de la materia misma, capaz de aniquilarla en contacto directo, mientras que la energía de Oblivion estaba ligada a un tipo de poder que desafiaba las reglas mismas de la realidad. El choque de ambas fuerzas no solo liberó una cantidad absurda de energía, rompió una barrera fundamental en el multiverso. El espacio temporal en el que existían no pudo soportarlo. Fue como intentar mezclar dos sustancias inestables en un mismo contenedor. El universo no supo cómo reaccionar por una fracción de segundo. El tejido de la realidad colapsó sobre sí mismo y los envolvió en un estado de existencia fuera del tiempo, fuera del espacio. Ahora estaban en el vacío absoluto, un lugar que no existe. Ben abrió los ojos, pero no había nada, no había suelo, ni cielo, ni sonido. Todo era un blanco infinito, un vacío que no tenía principio ni final. Su cuerpo flotaba, sin peso, sin dirección. Intentó moverse, pero su concepto de movimiento no existía en ese lugar. A unos metros de él, Oblivion también flotaba, completamente inmóvil. Por primera vez en toda la pelea, parecía sorprendido. ¿Qué demonios hiciste, Tennyson? Su voz sonó distorsionada, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Ben intentó responder, pero su voz también se sentía extraña. No lo sé, pero esto no es normal. Oblivion miró a su alrededor, sus ojos brillando con un resplandor oscuro. Intentó canalizar su energía, pero su poder no reaccionó como antes. Ben hizo lo mismo con la antimateria, y descubrió que su energía también estaba inestable. Era como si el propio universo no permitiera que ninguno de los dos usara su fuerza dentro de este lugar. ¿Dónde estamos?, murmuró Ben. Oblivion apretó los puños, analizando la situación. No estamos en ninguna parte. ¿Cómo que no estamos en ninguna parte? Exactamente eso. Oblivion giró su cuerpo en el vacío, su expresión endureciéndose. Este lugar no existe dentro de ninguna dimensión, de ninguna línea temporal. Ben sintió un escalofrío. Entonces, ¿cómo salimos de aquí? Oblivion se quedó en silencio. Tal vez no podamos. La paradoja del vacío. Ben sintió que su mente intentaba procesar lo imposible. Si este lugar no existía en ninguna dimensión, en ningún punto del espacio-tiempo, entonces significaba que estaban atrapados en un estado de existencia que desafiaba las reglas mismas del multiverso. No estaban muertos, pero tampoco estaban vivos en el sentido tradicional. Era como si fueran una anomalía flotando en un error del universo. Dime que tienes un plan, murmuró Ben. Oblivion sonrió levemente. Siempre tengo un plan. Eso es mentira y lo sabes. Oblivion dejó escapar un suspiro. Sí, lo sé. Una presencia en el vacío. Antes de que pudieran seguir discutiendo, una nueva energía apareció en el vacío, un eco de poder, pero no era ni antimateria ni energía oscura, era algo más antiguo, más grande. Ambos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos porque esa presencia los estaba observando. El vacío habla. Ben y Oblivion se tensaron. Esa presencia los rodeaba por completo, como si el vacío mismo tuviera conciencia. Muéstrate, ordenó Ben. Sí, deja de hacerte el misterioso y dime cómo mierda salgo de aquí, gruñó Oblivion, visiblemente molesto por un instante. Hubo silencio y luego la voz del vacío retumbó en todas direcciones. Ah, qué par de pendejos más grandes. Se dieron verga tan duro que rompieron la realidad y ahora están aquí, atrapados en mí. Felicidades, genios. Ben parpadeó. Oblivion apretó los dientes. ¿Qué diablos significa eso? La voz se rió burlonamente. Significa que la cagaron, compa, pero no se preocupen, que ahora sí pueden matarse como Dios manda. A puro pijazo limpio. Ben puso los ojos en blanco. Genial. Quedamos atrapados en la nada con una entidad que habla como si estuviera en un bar. ¿Y qué querías? Pues que hablara todo solemne como yo soy el principio y el fin, la eternidad misma. Oblivion chasqueó la lengua. Lo que quiero es salir de aquí. La voz sonó entretenida. Bueno papi, eso está en ustedes. Aquí las reglas son distintas, y si no se ponen las pilas, pueden quedar atrapados para siempre. O peor. Ben levantó una ceja.
Peor, la voz hizo una pausa dramática, que terminen volviéndose parte de mí. Aquí el tiempo no existe, y si se quedan mucho rato, eventualmente se olvidarán de quiénes son. Y boom, bienvenidos a ser el vacío. Oblivion apretó los puños, no pienso quedarme aquí. Ben suspiró y miró a su alrededor, tampoco yo. Así que será mejor que encontremos la forma de largarnos antes de que empecemos a perder la cabeza. La voz dejó escapar una risita. Ah, eso me encantaría verlo. El vacío sigue hablando mientras Ben y Oblivion intentaban descifrar su situación. La voz del vacío resonó nuevamente, con ese tono burlón que hacía que ambos quisieran golpear algo. A ver, yo solo digo, pero, ¿no se supone que uno de ustedes controla el tiempo? O sea, no jodan. Uno puede literalmente hacer rewind a la vida y están aquí como dos babosos sin saber qué hacer. Oblivion se congeló. La información lo golpeó como una bofetada. Claro que tenía una técnica para retroceder el tiempo, pero solo la usaba cuando era estrictamente necesario. La última vez que la utilizó fue en ese universo donde Ben 10 era malvado. Y al recordar eso, algo más se encendió en su mente. Esas dos versiones de la bruja y el portador del Omnitrix. Ya sé cómo podemos salir de aquí. Tennyson. Ben lo miró con sospecha. ¿Así? Y como Oblivion cruzó los brazos, como si le costara admitirlo. Tengo una técnica que me permite retroceder el tiempo. Ben levantó una ceja. ¿Y hasta ahorita se te ocurre usarla? Cállate, no la uso a lo loco. Solo en momentos realmente importantes, y esto no es importante. Oblivion ignoró el comentario. Voy a retroceder el tiempo justo hasta el momento antes de que nuestros puños colisionaran. Pero antes de que pudiera empezar, la voz del vacío habló una última vez, con un tono que mezclaba burla y una extraña seriedad. Bueno, mis hipotes. Fue un gustazo verlos romper la realidad como unos completos pendejos. Pero ahí se las dejó, no será la última vez que nos veamos. Ben y Oblivion intercambiaron una mirada rápida, pero antes de que pudieran reaccionar, Oblivion activó su técnica. El espacio blanco comenzó a desmoronarse a su alrededor. El tiempo retrocedió. Todo se deshizo en un parpadeo. Y de repente, volvieron el puño de Ben, aún en forma de antimateria. Estaba a punto de chocar contra el de Oblivion, pero esta vez, ambos se detuvieron en seco justo cuando Ben y Oblivion detuvieron sus golpes. Un poderoso torrente de energía explotó en el aire. Ahora sí, maldito. Esto es por mi espalda, mi orgullo y mi paciencia, rugió Charmcaster. Con los ojos encendidos en un fulgor violeta y azul, sus manos se iluminaron con una aura mística, pero esta vez, no solo era magia. Los circuitos dorados en su traje brillaron, canalizando la fusión entre hechicería y tecnología alienígena. Ben apenas tuvo tiempo de girarse cuando ella lanzó el hechizo. Ragnarok Koun, Exilium. Un ciclón de energía mágica y nanotecnología se desató como un huracán de destrucción. Oblivion intentó reaccionar, pero el ataque lo impactó de lleno en el pecho. Su armadura chisporroteó y se comprimió en una fracción de segundo. La tecnología enredada con la magia penetró en sus sistemas, forzando a su traje a revertirse a su versión más básica. El guerrero Kiren voló hacia atrás a una velocidad brutal, atravesando varios edificios antes de estrellarse contra el pavimento, generando un cráter gigantesco. Ben respiró hondo, sintiéndose victorioso por un momento, hasta que se dio cuenta de algo extraño. La armadura de Oblivion estaba completamente restaurada, como si nunca hubiera recibido un solo golpe. Mierda, murmuró Oblivion, con el cuerpo hundido en el cráter. Levantó la cabeza con una risa ronca. Interesante, cuando retrocedí el tiempo, también restauré mi propia armadura sin darme cuenta. Ben apretó los dientes. Sí, muy impresionante, pero hay algo más importante ahora. El suelo temblaba. Los edificios cercanos estaban a punto de colapsar y cientos de civiles corrían desesperados. Mierda, la gente, exclamó Ben. Ben activó su alienígena de antimateria y su cuerpo brilló con un resplandor violeta oscuro. Alzó los brazos y creó múltiples portales gravitacionales, absorbiendo los escombros antes de que cayeran sobre la gente. Después, con un solo gesto, extendió un campo de antimateria sobre la ciudad, generando una barrera protectora alrededor de los civiles. Los gritos de pánico se convirtieron en murmullos de asombro con una velocidad abrumadora. Ben se movió como un rayo, levantando y transportando a cada persona fuera de la zona de peligro, colocándolos a salvo en cuestión de segundos. Mientras tanto, Charmcaster ayudaba con portales mágicos, teletransportando a los que quedaban rezagados. Cuando todo terminó, Ben se irguió con el pecho alzado, observando el desastre. Charmcaster lo miró, jadeando. Eso fue impresionante, cariño. Ben suspiró, aún sintiendo la tensión en su cuerpo. Sí, pero esto aún no ha terminado en el cráter. Oblivion se puso de pie lentamente, con una sonrisa de satisfacción. Vaya, Tennyson, realmente me estás divirtiendo. Oblivion se sacudió el polvo de su armadura, con su imponente figura aún en pie en medio del caos. Sus ojos brillaban con un tono carmesí mientras observaba a sus dos oponentes. Luego,
sin previo aviso, lanzó una pregunta que descolocó a ambos. Oigan, ¿quieren que esta pelea siga aquí mismo o nos metemos en la torre? Ben y Charmcaster se miraron confundidos. ¿Qué demonios?, murmuró Charmcaster. Oblivion alzó las manos en un gesto despreocupado. Digo, si quieren la verdad, ambos me han puesto de buen humor. Su tono cambió a uno más grave, casi gutural, casi siento lástima por lo que le tengo que hacer a uno de los dos. Luego, con una voz de ultratumba, repitió, dije casi. Ben levantó la mano y creó un campo de antimateria alrededor de ellos tres, asegurándose de que la pelea no pusiera en peligro a más civiles. Pelearemos aquí mismo. Oblivion inclinó la cabeza. Perfecto, pero antes de que el combate continuara, Ben alzó un dedo. Dame un minuto. Oblivion y Charmcaster lo miraron confundidos. Entonces, Ben presionó el símbolo del Omnitrix en su pecho. La luz verde que usualmente brillaba al activarse fue reemplazada por un resplandor etéreo color azul y plateado cuando la transformación terminó. Ben ya no era el mismo. Su nuevo aspecto tenía la esencia de una nodita, pero con varias modificaciones, botas metálicas en sus pies, con inscripciones místicas que irradiaban una energía desconocida, un sombrero metálico, que flotaba apenas sobre su cabeza, como si desafiara la gravedad, dos grilletes metálicos en sus manos, pesados y con cadenas espectrales que parecían vibrar con poder puro, una enorme placa metálica en su pecho, con el símbolo del Omnitrix ardiendo en su centro como una estrella azul. Oblivion lo observó en silencio por un momento. Luego, sonrió detrás de su máscara. Me gustaba más la otra forma alienígena. Sus ojos brillaron con intensidad. Pero si dices que esta es tu forma más poderosa, vamos a ver qué puedes hacer con ella antes de atacar. Ben se acercó a Charmcaster y, con voz baja, le susurró al oído, si no salgo vivo de esta quiero que me perdones. Charmcaster abrió los ojos de par en par, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda sin pensarlo dos veces, lo maldijo con furia, diciendo su nombre completo en voz alta, Benjamin Kirby Tennyson, maldito seas. Le apuntó con un dedo amenazante, si te atreves a morirte, te juro por todos los malditos hechiceros del universo que te reviviré solo para matarte yo misma. Ben sonrió con ternura, sabía que dirías eso, pero en el fondo, Charmcaster estaba aterrada. Ella sabía lo que significaba esa transformación. Cada vez que Ben adoptaba esa forma, las cosas siempre se salían de control y aunque jamás lo admitiría, esa forma le daba miedo. Ben se acercó a Charmcaster, con una mirada llena de determinación, pero también con una dulzura que desentonaba con la brutalidad del combate que estaba por venir. Sin dudarlo, la tomó por la cintura, atrayéndola hacia él con suavidad. Su toque era firme, protector. Charmcaster sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ey», susurró Ben, con un tono de voz cálido y profundo. «No pongas esa cara». Ella lo miró, tratando de ocultar la preocupación en sus ojos. «¿Qué cara?». Ben sonrió, «Esa, como si estuvieras a punto de perderme». Charmcaster desvió la mirada. «Porque lo estoy». Ben acarició su mejilla con la yema de los dedos. «No lo harás». Ella sintió como su corazón se aceleraba. Era la misma voz, el mismo tono, la misma convicción de aquel día, el día en que Ben le confesó su amor. Aquella vez, su mundo había cambiado. En medio del caos, de su resentimiento, de sus miedos, Ben le había demostrado que alguien podía amarla sin condiciones, sin segundas intenciones. Ahora, en este momento él le estaba recordando que su amor no había cambiado. ¿Recuerdas lo que te dije aquella vez?, murmuró Ben. Charmcaster se mordió el labio, sintiendo que el miedo y el amor se entremezclaban dentro de ella. «Sí, dímelo». Charmcaster apretó los puños, tratando de controlar su respiración. «¿Qué? Sin importar que tan mal se pusieran las cosas, siempre encontrarías la manera de volver a mí». Ben asintió lentamente, lo haré. Siempre desde la distancia. Oblivion los observaba en silencio. Su mirada, normalmente fría e inquebrantable, se nubló por un instante. Esa escena, esa conexión entre ellos dos, le recordaba algo que él había tratado de olvidar por siglos. TSK su mente lo traicionó, y los recuerdos lo golpearon con la fuerza de una ola destructiva. Él también había amado una vez y ese amor había condenado su mundo entero. Recordó el rostro de aquella persona. Sus ojos brillaban como estrellas, su sonrisa era un faro en la oscuridad, pero, por haberse enamorado, su universo colapsó. La guerra, la traición, la destrucción absoluta. Todo lo que alguna vez había amado fue reducido a cenizas todo porque había bajado la guardia, porque creyó que podía ser feliz. El recuerdo hizo que sus puños se apretaran con tanta fuerza que su armadura crujió. No cometería el mismo error dos veces. No dejaría que la historia se repitiera. TCH,
Ya me harté de esta basura sentimental. Su voz se alzó, oscura y afilada como un cuchillo. Voy a decirlo una sola vez. Ben y Charmcaster voltearon a verlo. Oblivion señaló a ambos con un dedo firme. Ustedes dos son la prueba viviente de que la felicidad en el multiverso es un error. Charmcaster frunció el ceño. ¿Qué mierda estás diciendo? Oblivion dio un paso adelante, con su aura oscura agitándose a su alrededor. ¿Sabes qué pasó la última vez que me enamoré, bruja? Charmcaster se quedó en silencio. Oblivion sonrió, pero no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa amarga, llena de rencor. Mi universo colapsó. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que quería proteger, desapareció. Ben lo miró con seriedad. ¿Y qué? ¿Eso significa que todos debemos ser infelices como tú? Oblivion rió, pero su risa no tenía alegría, solo resentimiento. Eso significa que la felicidad de ustedes dos es una bomba de tiempo. Charmcaster sintió que algo se removía dentro de ella. Oblivion dio otro paso adelante, su presencia volviéndose sofocante. Si no lo creen, veamos qué tanto tiempo pueden desafiar al destino. Ben se alejó de Charmcaster, y se preparó para pelear. Pero ella no podía dejar de mirarlo. Esa transformación, esas botas metálicas, ese brillo azul en su piel, la intensidad en sus ojos. Ben solo adoptaba esa forma cuando las cosas estaban a punto de ponerse realmente mal. Aunque no lo diría en voz alta, le aterraba. Charmcaster abrió la boca para decir algo, pero su voz tembló por primera vez en mucho tiempo. Tuvo miedo. Ben y Oblivion chocaron con tal fuerza que el aire mismo pareció romperse en ondas de choque devastadoras. El suelo se partió en 1000 pedazos, los edificios cercanos se tambalearon, y la presión del choque hizo que el pavimento se alzara en esquirlas afiladas. Oblivion lanzó un golpe directo al rostro de Ben, partiéndole la ceja y haciendo que la sangre salpicara el suelo. Ben respondió con una patada giratoria, usando la gravedad como un ancla, rompiendo parte de la armadura de Oblivion, pero este se recuperó en un instante, enterrando su puño en el abdomen de Ben con tal violencia que su cuerpo se dobló en seco. Un escupitajo de sangre voló por los aires, mientras Ben se impulsaba hacia atrás con una ráfaga de antimateria, creando un vórtice negro a su alrededor. No te creas invencible, maldito, rugió Ben, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Invencible. Oblivion se rió, escupiendo un diente partido. Apenas estoy calentando con una velocidad inhumana. Oblivion cruzó el campo de batalla en un parpadeo y clavó su rodilla en la mandíbula de Ben, quien sintió como su cráneo vibraba por el impacto. El mundo giró. Antes de que pudiera reaccionar, Oblivion lo tomó del cuello y lo lanzó contra un edificio, atravesando paredes como si fueran de papel. Ben atravesó 5 estructuras antes de que su cuerpo se detuviera en seco, pero no tenía tiempo para respirar. Oblivion ya estaba encima de él, con el puño en alto. Ben lo recibió con un uppercut tan brutal que su brazo se hundió en la carne y el metal de la armadura enemiga, partiendo cables y placas con un sonido espantoso. Oblivion gruñó de dolor, pero sonrió con locura. Así me gusta, Tennyson. Hazme sentir vivo. La explosión fue instantánea. Ben y Oblivion chocaron con una fuerza descomunal, provocando una onda expansiva que rompió el suelo bajo ellos y partió edificios enteros a la mitad. Los golpes no eran simples ataques, eran cataclismos. Cada puño de Oblivion se hundía en la carne de Ben como si quisiera destrozarlo desde dentro. Cada golpe de Ben arrancaba pedazos de la armadura de Oblivion, revelando la energía oscura que lo mantenía de pie. Sangre negra y roja volaba por el aire con cada impacto, y el sonido de los huesos fracturándose era casi ensordecedor. Vamos, maldito, rugió Ben, escupiendo sangre antes de estrellar su rodilla en la mandíbula de Oblivion. ¿Eso es todo lo que tienes, Tennyson?, se burló Oblivion, con su máscara agrietada y un ojo brillando de odio puro. Levantó una mano y la enterró en el pecho de Ben, atravesándolo con una lanza de su propia armadura rota. Ben gruñó de dolor, pero antes de que Oblivion pudiera rematarlo, le sujetó el brazo y lo arrancó de cuajo. La sangre oscura de Oblivion salpicó el suelo, pero el villano solo sonrió. Bien, así es como se debe pelear. Ben haría un látigo de magia donde atraparía a Oblivion y lo estrellaría brutalmente contra el piso, haciendo que parte de su armadura se quebrara. Oblivion le diría a Ben: escúchame, Tennyson, esta pelea es entre tú y yo. Dile a tu esposa que no se meta, porque cuando acabe contigo, por lo menos tendrán a su madre, esas niñas, todo eso. Mientras Oblivion le propinaba un derechazo en la clavícula a Ben, quien escupía sangre de la boca, Ben crearía 2 enormes esferas de energía, lanzándola al aire. Oblivion diría algo, pero antes de que pudiera hablar, múltiples ataques de magia caerían del cielo, provocando que Oblivion presionara un botón en su armadura y un campo de fuerza lo cubrirá. Ben le diría: eso no te servirá de nada. Teletransportándose dentro del campo de fuerza, Oblivion
lanzaría un enorme rayo hacia Ben, pero Ben aún seguía como si nada. Ben le propinaría un gancho, la mandíbula a Oblivion, quien solo saldría un tejido parecido a un hilo negro de su armadura, pero luego de su boca saldría una gran bocanada de sangre, pero eso no lo detendría, y le diría a Ben: tú no lo puedes ver, pero dentro de mi máscara, estoy sonriendo así, propinándole una patada llena de electricidad en la cara a Ben, que lo mandaría a estrellarse varios metros haciendo un enorme cráter en el suelo. Oblivion se acercaría con múltiples rayos titilando de su traje: vamos, levántate héroe, pero Ben ya ni se encontraba en el carácter Oblivion. Diría: ¿dónde te fuiste? Pero se escucharía que alguien diría sorpresa y unos relativos de magia lo atraparían. Ben crearía múltiples esferas violetas girando y expandiéndose como pequeñas supernovas en estado puro. Cada una vibraba con una intensidad devastadora, distorsionando el espacio a su alrededor. Veamos si puedes soportar esto, hijo de puta, rugió Ben, lanzando las esferas en un brutal aluvión de destrucción. Oblivion reaccionó de inmediato, activando su campo de fuerza. Una cúpula oscura se expandió a su alrededor, bloqueando la primera oleada de ataques. Pero en el momento en que la segunda tanda de esferas impactó contra el escudo, el aire se rompió con un estruendo ensordecedor. La barrera comenzó a fracturarse, debilitándose bajo la presión aplastante de la antimateria. No puede ser, gruñó Oblivion, clavando los pies en el suelo mientras sentía cómo su defensa cedía. De repente, una de las esferas logró atravesar el campo de fuerza, seguida por otra, y otra. El impacto fue devastador. Oblivion fue lanzado hacia atrás como un proyectil, su armadura resquebrajándose con cada explosión que lo alcanzaba en el aire. Finalmente, una de las esferas impactó directamente en su casco, partiéndolo en un costado. Su grito de furia y dolor resonó en toda la ciudad mientras caía estrepitosamente, estrellándose contra el suelo y levantando una nube de escombros. Debo acabar con esto rápido, si la batalla sigue así estoy seguro que perderé. No me puedo dar ese lujo y ya usé bastante de mi poder. Este Ben tengo que admitir que me sorprendió, y si me confío puedo perder. Yo no puedo darme el lujo de perder, y mucho menos contra un Ben Tennyson. El aire se volvió denso, cargado de una energía opresiva que hacía que los edificios cercanos crujieran bajo su propio peso. Oblivion se incorporó lentamente, su respiración pesada, su casco agrietado dejando ver parte de su rostro ensombrecido. Su energía oscura comenzó a expandirse, envolviéndolo en un torbellino de caos absoluto. El Omnitrix en el pecho de Ben emitió un destello intermitente y una voz mecánica resonó en su mente: peligro inminente. El poder del individuo está aumentando. Una nueva transformación se detecta en Oblivion. Ben frunció el ceño, sintiendo como una presión insoportable se formaba a su alrededor. Los escombros flotaban en el aire, la gravedad parecía distorsionarse a medida que la silueta de Oblivion se deformaba en algo nuevo. Su armadura se desintegró en una llamarada de energía oscura, dando paso a un traje completamente renovado, una exoestructura biomecánica de negro y escarlata, con líneas carmesíes que palpitaban como si su propio cuerpo se alimentara de la destrucción a su alrededor. El suelo tembló violentamente cuando Oblivion dio un paso adelante. La barrera que había contenido la pelea se hizo añicos en un estallido de energía, enviando ráfagas de fuerza destructiva en todas direcciones. Ben reaccionó de inmediato, rodeando su cuerpo con una aura de energía anodita. Su cabello brillaba con tonos de magenta y violeta, su cuerpo parecía translúcido, pero rebosante de poder puro. Oblivion alzó la mirada hacia Ben, su nueva armadura reflejando la luz de la energía anodita. Tennyson, esto ya no es una simple pelea, nunca lo fue. Ambos se lanzaron al combate, sus cuerpos chocando con una fuerza sísmica que hizo que la ciudad entera se estremeciera. Cada golpe resonaba como una explosión, cada choque de puños desataba ondas de choque que partían el pavimento y reducían los edificios cercanos a escombros. ¿Eso es todo lo que tienes? Oblivion, rugió Ben, mientras extendía sus manos y liberaba una lluvia de proyectiles de energía anodita. No te confundas, Tennyson. Apenas estamos comenzando. Oblivion giró sobre sí mismo y creó un vórtice de oscuridad pura, absorbiendo los ataques de Ben antes de contraatacar con un devastador golpe envuelto en llamas negras. La batalla había alcanzado su punto máximo. Ahora era todo o nada. Ambos chocaron sus puños y crearon un temblor en toda la ciudad. Es increíble que tú me hicieras usar este poder, Tennyson. Lo mismo digo, pero no voy a titubear. Ambos se lanzaron
uno contra el otro, uno en el aire, y múltiples rayos y centellas estaban cayendo del cielo. Oblivion se empezaría a mover tan rápido a través del tiempo que aparecerían copias de él mismo, 5 copias de él. Para ser más específico, creando cada copia una cuchilla, y empezarían a crear un vórtice temporal, pero lo que no sabía es que Ben en esa forma podía leer su mente y la mente de cada uno de esas copias gracias a los poderes Anodita. Ben cerró los ojos por un breve instante. Pudo ver el flujo del tiempo como si fueran hilos entrelazados, vio las posibilidades antes de que se volvieran realidad. Bonito truco, pero vas a tener que esforzarte más con una velocidad sobrehumana. Ben giró su cuerpo en el aire, condensando su energía Anodita en un impulso explosivo. En un destello magenta, se teletransportó en el último segundo, apareciendo justo detrás de Oblivion, flotando sobre el suelo con una sonrisa confiada. Oh, ¿te sorprende? No te preocupes, la próxima vez tal vez tengas suerte. Oblivion apretó los dientes bajo su máscara. No podía creer lo que acababa de pasar. Imposible. ¿Qué pasa, Oblivion? ¿No te gusta cuando alguien juega contigo en tu propio terreno? Oblivion rugió de furia y giró, lanzando un golpe con una energía oscura concentrada. Ben lo esquivó con un ágil giro en el aire, dejando una estela de energía violeta en su desplazamiento. Vamos, Oblivion, hazme sentir que esto vale la pena. La pelea continuaba, cada vez más intensa, y ninguno estaba dispuesto a ceder. La batalla continuó así por un largo tiempo, sin un claro ganador. Charmcaster, que ya empezaba a agotarse por estar usando su magia para que la ciudad no se viniera abajo, y no tuviera más destrucción. Pero una cosa estaba clara, Oblivion no era solo palabras, había demostrado porque había podido con varios Ben Tennyson a través del multiverso. Los dos guerreros se movían con una velocidad y ferocidad inimaginables. El cielo, antes oscuro, ahora parpadeaba con destellos violetas y negros, producto de los constantes choques entre el poder Anodita de Ben y la energía oscura de Oblivion. Cada golpe resonaba como un trueno, cada impacto rompía el suelo bajo sus pies, dejando cráteres gigantescos. Oblivion lanzó un puñetazo cargado de energía caótica, pero Ben lo bloqueó con un escudo de antimateria en su brazo. El impacto generó una onda expansiva tan fuerte que los edificios cercanos se partieron en dos. Los fragmentos de concreto y acero salieron disparados como proyectiles mortales. Ben gruñó, sintiendo el peso de la batalla. Su cuerpo Anodita le otorgaba un poder inmenso, pero cada segundo en esta forma drenaba su energía vital. Oblivion, en cambio, parecía inagotable, como si su odio mismo lo alimentara. Admite que estás al límite, Tennyson. La voz de Oblivion sonaba distorsionada, profunda, como si hablara desde el abismo mismo. Tu poder es grande, pero no infinito. Ben escupió sangre al suelo, limpiándose la boca con el dorso de su mano. Su sonrisa desafiante nunca lo abandonó. Sí, estoy agotado, pero dime, Oblivion. Ben alzó una mano y la cerró en un puño, haciendo que chispas de energía violeta recorrieran su cuerpo. Tú también lo estás sintiendo, ¿verdad? Oblivion apretó los dientes bajo su máscara. Ben tenía razón. Su armadura estaba resquebrajada en varias partes, su resistencia estaba empezando a ceder. Nunca antes había peleado tanto tiempo contra un solo Ben. TSK, Oblivion flexionó sus dedos, cerrándolos en un puño envuelto en energía oscura. No me compares contigo, mocoso. Yo he borrado incontables versiones tuyas de la existencia. Y tú en un parpadeo, Oblivion desapareció y reapareció detrás de Ben. Tú serás solo otro más en mi colección. Su puño se estrelló contra la espalda de Ben con una fuerza monstruosa. El impacto fue tan brutal que el suelo bajo ellos se partió como vidrio roto. Ben salió disparado como un meteoro, reventando a través de varios edificios antes de estrellarse contra el pavimento, dejando una grieta de varios metros a su alrededor. Ben tosió sangre, sintiendo como su cuerpo vibraba por el daño. Oblivion descendió lentamente del cielo, con la postura de un verdugo acercándose a su víctima. Te lo dije, no puedes ganar. Ben, aún en el suelo, dejó escapar una carcajada entrecortada. ¿Sabes? Dices que has derrotado muchas versiones de mí, pero hay algo que no entiendes sobre los Ben Tennyson. De repente, el aire comenzó a vibrar. La energía Anodita de Ben se disparó de su cuerpo como un torrente de fuego violeta. No importa cuántas veces nos tumbes, siempre nos levantamos con un rugido de pura determinación. Ben se impulsó hacia Oblivion, su puño envuelto en una energía tan densa que el aire mismo se distorsionó a su alrededor. El choque de sus fuerzas sacudió la ciudad entera, y la batalla, aún sin un claro ganador, continuaba con una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Oblivion, le diría, hablas de tus contrapartes, como que si los conocieras, pero en eso tienes razón. Nunca se rinden hasta que llego yo y les demuestro porque soy su perdición. Pero escúchame, muy bien, esto se acaba aquí y ahora. Oblivion se
se elevó hasta la estratosfera. Este será mi último ataque. Pero no te sientas mal, Ben, por lo menos ambos tendremos el consuelo de decir que esta fue la mejor batalla que ambos hemos tenido. El viento rugía en todas direcciones. La ciudad, devastada por la batalla, apenas se mantenía en pie. Oblivion flotaba en la estratosfera, con su cuerpo envuelto en una energía oscura tan densa que parecía absorber la luz misma. Una pausa. El aire vibró con una fuerza imposible. El Omnitrix parpadeó en el pecho de Ben, emitiendo una alerta urgente. Advertencia, el ataque de Oblivion superará la resistencia planetaria. La Tierra no podrá soportarlo. Ben sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Omnitrix, dime algo. ¿Puedo detener ese ataque en mi estado actual? Hubo una breve pausa. Negativo. Ben apretó los dientes. El orbe de Oblivion estaba alcanzando su punto máximo de concentración. Entonces no me queda de otra. Elevó ambas manos, concentrando toda su energía anodita en un solo punto, mientras su voz resonaba con una convicción inquebrantable. Hechizo Annihilation Nova. Un colosal vórtice de energía violeta y dorada emergió de sus manos, disparándose directo hacia el apocalíptico ataque de Oblivion. Entonces que gane el más fuerte. Tennyson. Oblivion descendió a toda velocidad, lanzando su ataque con un rugido que desgarró el cielo. Perdición abismal. Los dos ataques colisionaron en una explosión cataclísmica. La onda de choque fue tan grande que el mar mismo se agitó, y la atmósfera pareció quebrarse con el impacto. Ben sentía su cuerpo quemarse por la energía descomunal. Por primera vez en toda la batalla, pensó que este podría ser el final. Entonces, lo escuchó. Dos nuevas energías aparecieron a su lado. Dos destellos, uno carmesí y otro celeste, se unieron a su hechizo, reforzándolo con una potencia increíble. Ben abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué demonios? Dos figuras femeninas flotaban a su lado, sus cuerpos envueltos en energía pura. Papá, no vamos a dejar que pierdas esta batalla, exclamó la primera, con una voz firme y decidida. Siempre nos enseñaste que los Tennyson nunca se rinden, gritó la segunda, con una chispa desafiante en sus ojos. Ben sintió su corazón dar un vuelco. ¿Qué están haciendo aquí? Su voz sonaba más preocupada que sorprendido. Charmcaster, que aún mantenía la barrera mágica sobre la ciudad, sintió el impacto de la presencia de sus hijas. ¿Qué demonios hacen aquí? Esto no es su pelea. Una de ellas le dirigió una mirada feroz. No, mamá, esta pelea siempre ha sido nuestra, porque lo que está en juego es nuestra familia. Ben sintió sus fuerzas renovarse. El fuego de la determinación ardió en su interior como nunca antes. Entonces hagámoslo juntos. Los tres Tennyson, unidos, lanzaron su ataque con toda su fuerza. La colisión final entre los poderes hizo que Oblivion sintiera, por primera vez, algo que no había sentido en siglos: dolor. Su armadura se resquebrajó, su energía se desestabilizó, y su cuerpo fue lanzado como un meteorito hacia el suelo, estrellándose con una fuerza que dejó un cráter colosal. El silencio llenó el ambiente. Oblivion no había sido destruido, pero estaba malherido y llega por primera vez en su existencia. Su máscara ocultaba algo más que su rostro, escondía el terror de haber sido derrotado. El polvo aún flotaba en el aire. El cráter donde Oblivion había caído seguía humeante, con fragmentos de piedra y energía crepitando en su interior. Los Tennyson avanzaban con cautela, sintiendo la carga de la batalla en cada paso. Ben apenas podía sostenerse. Sus hijas lo sujetaban, manteniéndolo en pie mientras su cuerpo temblaba por el agotamiento extremo. Su forma anodita se había desvanecido por completo. El Omnitrix no mostraba señales de actividad y cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Miró el cráter con el poco aliento que le quedaba. Al parecer gané. Su voz era apenas un susurro, pero entonces, una risa rompió el silencio. No era una risa malvada, no tenía odio ni rencor, era diversión dentro del cráter. Oblivion estaba ahí sonriendo. Su casco, que se había resquebrajado en la batalla, ahora estaba completamente restaurado. No quedaba rastro del daño que había sufrido. Entonces, el aire se distorsionó. Un portal de energía oscura se abrió a su lado, sus remolinos idénticos a los poderes de Oblivion. De él emergió una figura, una mujer, vestida con una armadura similar a la de Oblivion, pero con un diseño más refinado. Sus ojos brillaban con un resplandor frío y calculador, y su postura emanaba un aura de autoridad absoluta. Sarat, la hermana de Oblivion. Oblivion, aún en el suelo, giró su rostro hacia ella. ¿Qué haces aquí? Sarat bajó la mirada hacia él y, por un breve instante, sus labios se curvaron en una sonrisa. Mira nada más en qué estado te encuentras, hermano.
Su tono tenía un dejo de diversión, pero no era burla, sino un retorcido interés. Luego, sus ojos se posaron en los Tennyson. Ben y Charmcaster sintieron la presión de su presencia, pero antes de que pudieran reaccionar, Sarath alzó una mano. Con una seña clara no venía a atacar, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Les daré una advertencia. Su mirada se afiló. Si creen que esto terminó están equivocados. Nadie dijo nada. El viento sopló con fuerza, removiendo las ruinas a su alrededor. Sarath se inclinó y, sin esfuerzo alguno, levantó el cuerpo de Oblivion. Su hermano no opuso resistencia. Ben apenas podía mantenerse consciente, sus piernas cediendo mientras sus hijas intentaban sostenerlo, pero su mirada seguía fija en ellos. Sarath se giró una última vez antes de entrar al portal, con una expresión tan serena como inquietante. Mi hermano jamás ha perdido una batalla, y no piensen que esta es la primera. Su tono era tranquilo, pero su significado era aterrador. Oblivion y Ben, ambos al límite, sintieron cómo la oscuridad los envolvía y antes de que cualquiera pudiera decir una palabra más se desmayaron. Erebus miraría, como se abría un portal enfrente de él, y miraría a su hermana Y. Lo que lo dejó más sorprendido fue al ver a su hermano Oblivion muy malherido, y le diría: vale más que habías dicho que esta misión iba a ser fácil. Querido hermano Oblivion, el destructor de innumerables portadores del Omnitrix a través del multiverso, ahora estaba apenas consciente, cubierto de heridas y con su armadura resquebrajada. Oblivion levantó la cabeza lentamente, con esfuerzo, y lo miró con una mezcla de frustración y resignación. Fue un empate, su voz sonaba más cansada de lo normal. Pero me acabo de dar cuenta de algo, por primera vez perdí. Erebus soltó una carcajada seca. ¿Perdiste? ¿Porque quedaste en un empate? ¿A eso le llamas perder? Sus ojos se afilaron, estudiando a su hermano con curiosidad. Creo que te lo habíamos advertido. Más temprano que tarde, aparecería un portador del Omnitrix que te haría un counter. Oblivion negó con la cabeza. No perdí porque me confié. Tomó un respiro profundo. Es cierto que no usé todo mi poder, pero este Ben es diferente a los otros. Erebus arqueó una ceja. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Oblivion cerró los ojos por un instante. Su mente revivió cada momento de la batalla, cada choque de golpes, cada intercambio de palabras. Ben no solo había demostrado fuerza y resistencia, sino algo más, algo que él mismo ya no poseía. Era confiado, sí, pero sabía el nombre de nuestra raza. Sus puños se apretaron con fuerza. Aprendió a pelear sin depender de sus transformaciones, solo en su forma humana. Es cierto que tenía mejoras robóticas, pero eso no significaba nada. Erebus inclinó ligeramente la cabeza, intrigado. Entonces, ¿por qué crees que perdiste? Oblivion abrió los ojos. Por primera vez, comprendió la verdad, porque estaba solo. Erebus y Sarath lo miraron en silencio. Oblivion dejó escapar una risa amarga. Si las hijas de ese Ben no se hubieran entrometido, habría ganado, pero lo que realmente le dolía no era la interferencia, era el hecho de que, en ese choque de poderes, Ben no estaba solo. Él sí. Oblivion permanecía sentado en el borde de una plataforma flotante dentro de la dimensión donde se refugiaban. Las sombras danzaban a su alrededor, reflejando su propia turbulencia interna. Su armadura estaba dañada, su máscara agrietada, pero nada de eso importaba. Sarath y Erebus lo observaban en silencio. No era común ver a su hermano así. No después de una batalla. Te estás torturando demasiado. Erebus rompió el silencio, cruzándose de brazos. ¿Perdiste? ¿Y qué? Siempre hay otra oportunidad. Oblivion soltó una risa seca. ¿No entiendes, Erebus? No fue solo una batalla, fue una lección. Sarath inclinó la cabeza, curiosa. ¿Y qué aprendiste, oh gran destructor del multiverso? Oblivion miró la palma de su mano, aún cubierta de grietas y cicatrices de energía. Que si quiero ganar esta guerra, no puedo seguir solo. Erebus frunció el ceño. ¿De qué hablas? Oblivion se puso de pie lentamente, su figura proyectando una sombra imponente en la sala. He enfrentado a cientos de Ben Tennyson, y siempre los he derrotado. Su voz se volvió más grave, más calculadora. Pero esta vez, no fue solo él, fueron ellos. Sarath intercambió una mirada con Erebus. ¿Te refieres a su familia? Oblivion asintió. No importa cuán fuerte sea, no importa cuánto poder posea, si ellos luchan juntos, tienen una ventaja que yo nunca tuve. Hubo un silencio pesado. Oblivion levantó la vista, sus ojos brillando con una nueva resolución. Es hora de que yo también reúna a los míos. Erebus y Sarath se quedaron en shock. ¿Quieres decir que? Erebus intentó preguntar, pero Oblivion ya no los miraba a ellos. Sus ojos se clavaron en el vacío del multiverso, su voz resonando con una intensidad gélida. Los traeré a todos. Ben sería ayudado por su esposa y hijas,
Entrando a una cámara de recuperación, Ben le diría a Charmcaster, y a sus dos hijas antes de entrar a la cámara: necesito hablar con alguien y contarle lo que acaba de pasar. Las tres féminas se voltearían a ver curiosas de a quién se refería su esposo y padre. Ben diría: Torre, ¿me escuchas? Y una voz robótica se escucharía claro respondería a la torre: ¿qué necesitas, señor? Necesito que llames al primer pensador. La torre diría: enlazando con Galván Prime. Se esperaría unos minutos. La torre diría: enlace exitoso, y se miraría la imagen de Azmut Y. ¿Ahora qué pasó? Ben, ¿en qué problema quieres que te ayude? Te juro que a veces me haces pensar que el Omnitrix está defectuoso, porque tú solo me llamas cuando no puedes resolver algo con tus formas de galvano cerebro crustáceo Y. Aún así, ¿no has podido completar ese dichoso puente tuyo? Ben solo le regalaría una sonrisa cínica. No, créeme, esta vez para lo que te llamo, es algo completamente diferente. Un Kiren estuvo aquí. Azmut, que normalmente siempre era calmado, esta vez su semblante había cambiado. Más que de asombro, su rostro era de preocupación. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchas. Y no solo eso, trato de matarme a mí y a mi esposa. Solo mira en qué estado me dejó a mí y a mi esposa, le diría Ben. Y ¿qué estaba haciendo uno de ellos en tu planeta? Le preguntaría a Azmut. Pues me dijo algo de que mi relación con Charmcaster era un error y me mostró varias supuestamente realidades de otras versiones de mí y de Charmcaster donde él las asesinaba. ¿Esto es serio? Ben, y tú lo sabes. Si uno de esa raza vino y te quiso asesinar a ti o a ella, no creas que va a ser la primera y la última vez que vas a ver a uno de ellos. ¿Cuántos estuvieron? Le preguntaría a Azmut. Bueno, al principio solo estuvo uno, pero ya al final, cuando la batalla terminó, se presentó otra. ¿Tú qué crees que estén planeando? Le preguntaría Ben al creador del Omnitrix. Pues si te digo la verdad, no lo sé, pero iré para allá para que juntos analicemos los residuos temporales. Obviamente no creo que hayas sido tan tonto para no escanear en la base de datos todo lo que pudieras sobre él, porque eso ayudará mucho, le diría el primer pensador. Claro que lo hice, sabes que no soy un imbécil, respondería Ben. Perfecto, nos vemos allá. Y una cosa, alégrate que por lo menos te acabas de dar cuenta que el multiverso sí es real. Así, el primer pensador, cortando la comunicación y dejando a los cuatro presentes en silencio. Charmcaster rompería ese silencio y le diría: él tiene razón. Deberías estar alegre, cariño, porque al final ese puente sí sirvió para algo después de todo. De hecho, el puente no lo trajo, le respondía el castaño a su esposa, él entró por ahí, nada más. Solo se teletransportar y apareció en el puente no significa que el puente lo trajo. La hechicera le diría a sus hijas que por favor se retiraran, que ella tenía que hablar de algo con su padre. Antes de meterlo a la cámara, Ben se recostó en la camilla mientras la puerta se cerraba, dejando solo a Charmcaster con él. Su esposa se cruzó de brazos, observándolo en silencio por unos segundos. El cansancio en su rostro era evidente, pero había algo más en su mirada, algo que Ben conocía bien. No me mires así, Hope, suspiró él. Sé que fue una locura, pero no tenía opción. Una locura, repitió ella, su voz cargada de emoción contenida. Ben, casi mueres. Ben trató de incorporarse, pero su cuerpo no respondía. Charmcaster se acercó rápidamente y lo obligó a recostarse de nuevo con una presión en su pecho. Lo peor es que tú estabas más preocupada por la ciudad que por ti misma. Ben gruñó con frustración. Si hubieras recibido un ataque directo de Oblivion, Hope. Su voz se quebró por un segundo, pero se forzó a recomponerse. Charmcaster lo miró fijamente, sus facciones suavizándose. Ben, ella suspiró y deslizó su mano por el rostro de su esposo, sintiendo las cicatrices aún recientes de la batalla. Tú eres un idiota. Ben arqueó una ceja. Gracias, un idiota adorable. Pero idiota. Al fin un pequeño silencio se formó entre los dos, hasta que Charmcaster decidió romperlo de la manera más inesperada. ¿Sabes? Me acordé de algo en plena pelea, que soy increíblemente guapo incluso cuando estoy hecho pedazos. No, dijo ella, esbozando una sonrisa traviesa, que soy la única que tiene derecho a tocarte. Y viendo cómo te dejó Oblivion, creo que voy a tener que demandarlo. Ben frunció el ceño, confundido. ¿Demandarlo? Sí. Hope apoyó el codo en la camilla y le sonrió con picardía. Pero más que nada porque me está metiendo en problemas. No entiendo a dónde quieres llegar. Mírate. Ella señaló su cuerpo. Sin tu energía anodita activada, pareces un niño de 11 años. Ben abrió la boca para responder, pero Hope lo interrumpió con una broma que lo dejó en shock. Si alguien nos viera juntos en este momento, ¿te imaginas lo que pensarían? Dioses, me meterían a la cárcel por andar con un menor. Ben parpadeó 2 veces antes de soltar una carcajada. Eso es asqueroso. Lo es. Hope rió también. Pero admitámoslo, sería un escándalo enorme. Ben se tapó la cara con las manos, riendo entre dientes. No puedo creer que hayas dicho eso. Yo tampoco, pero es tu culpa. Hope se inclinó hacia él, acariciándole el cabello.
Me pones nerviosa cuando te pones en modo héroe extremo. Ben la miró a los ojos, sintiendo como la tensión de la batalla finalmente se disipaba entre ambos. Estoy bien, Hope, lo sé, ella sonrió, apoyando su frente contra la de él. Pero la próxima vez que alguien te toque, Ben levantó una ceja con diversión, ¿qué harás? ¿Transformarlo en rana Charmcaster? Entrecerró los ojos y sonrió de manera traviesa, no susurró. Lo haré explotar desde adentro. Ben tragó saliva, cariño, solo digo, nadie toca lo que es mío. Ambos se miraron fijamente por un momento, hasta que finalmente, Ben sonrió con ternura, te amo, Hope, lo sé. Con esa simple respuesta, Hope se inclinó y lo besó, dejando que el momento se grabara en sus memorias antes de que él entrara en la cámara de recuperación. Kevin y el profesor que estaban esperando que los demás pasaran su entrenamiento. Kevin se pondría desesperado. Esto es aburrido, y me imagino que lo peor es que debemos esperar que cada uno de ellos salga y no es como que vamos a salir todos al mismo tiempo, todo a su tiempo. Kevin, le diría el profesor el pelinegro. Le diría irónico que tú hables de eso, de esa manera, con ese refrán, cuando literalmente tú controlas el tiempo. Paradox le respondería sí, pero sabes que no funciona así, es diferente en eso. Su reloj de mano empezaría a moverse rápidamente. Ay no, esto es malo. ¿Qué pasa? Preguntaría Kevin. Problemas. Al parecer Oblivion ya empezó a podar líneas importantes. ¿Y qué se supone que deberíamos hacer? ¿Solo dejar que haga lo que él quiera? Preguntó Kevin, no respondiendo rápidamente el profesor. Pero para estas situaciones tengo a alguien, diría el profesor. Bueno, y antes de que se acabe este video, solo quiero decirles, gracias por los 500 suscriptores. También quiero decirles feliz año nuevo, después de 3 meses, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Espero que les esté gustando la historia. Otra cosa, no sé si lo notaron, pero nuevamente empecé a narrar como lo hacía antes. Espero que les haya gustado, y para los que son nuevos en el canal, yo narraba así antes de los primeros capítulos, pero después de los empecé a narrar de la manera que los estoy narrando ahorita, solo para decirles que así voy a narrar los próximos videos, ahora con los dos estilos. Y ya para finalizar, solo también quiero darle las gracias a uno de los suscriptores que me ayuda con las imágenes de las versiones de Charmcaster. También el que diseñó esta miniatura. Gracias Erix el 10. Voy a dejar su canal de YouTube junto con el link de WhatsApp. Gracias por ver, y pasen feliz mañana, tarde o noche. Bye.